¿Qué tal? Ya estamos listos para iniciar un nuevo ejercicio sobre el tema de distancia entre dos puntos. Solamente que en esta ocasión te vas a dar cuenta que el planteamiento es un poco diferente al ejercicio anterior, pero si leemos con atención el enunciado, realmente nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Primero, dice, un barco parte hacia el oeste 70 millas y luego 100 al norte. Mientras que un segundo barco sale del mismo punto y recorre 50 al este y 30 al sur. Si tú te acuerdas, en el ejercicio y en el ejemplo pasado hablábamos de coordenadas X y Y, y aquí me hablan del norte, del sur, del este. Entonces, en realidad es lo mismo, lo único que tenemos que hacer es plantearlo para poder interpretar el enunciado correctamente. Y al final me dice a qué distancia se encuentran el uno del otro. Es decir, yo tengo que, una vez localizados el recorrido que hicieron cada uno, poder determinar la distancia, y eso lo vamos a hacer con la fórmula de distancia entre dos puntos que vimos en el ejercicio pasado. Ok, antes que nada sería conveniente identificar las palabras clave. Dice, un barco parte hacia el oeste 70 millas, entonces yo debo de identificar este dato, que recorre 70 millas al oeste y luego 100 al norte. Eso es con respecto al primer barco. Y luego el segundo dice que sale del mismo punto y recorre 50 al este y 30 al sur. Entonces 50 al este y 30 al sur son las palabras clave que me van a llevar a mí a entender mejor este ejercicio. Entonces, lo que voy a hacer es anotar esos datos. Para el primer barco, al que yo le voy a llamar el barco A, tengo un recorrido de 70 millas primero y de 100 después. Las primeras 70 millas las recorre al oeste y la segunda 100 las recorre hacia el norte. Entonces, esos son los datos que debo tomar en cuenta para el primer barco. El segundo barco, al que le voy a poner el barco B, dice que recorre 50 al este y 30 al sur. Entonces recorre primero 50 y luego 30. Los primeros 50 los recorre al este y los 30 al sur. Sencillo, ¿no? Ya sintetizamos la información con la que vamos a trabajar y ya tenemos datos para plantear el problema. Vamos a limpiar el pizarrón para poder seguir trabajando y hacer las gráficas, y entonces continuamos con el ejercicio. Ok, ya tenemos aquí los datos planteados y tenemos nuestro sistema de coordenadas para localizar los puntos. Solo que en este caso todos mis datos están en orientaciones geográficas norte, sur, este, oeste, y el sistema de coordenadas que yo tengo es un sistema de coordenadas X y Y. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer una relación entre las coordenadas geográficas y los sistemas de coordenadas. Nosotros sabemos que en un plano siempre la ubicación del norte es hacia arriba. Entonces, el norte es hacia arriba, el sur es hacia abajo, el este está a la derecha y el oeste a la izquierda. Entonces, vamos a localizar eso en nuestro sistema de coordenadas. Tenemos el norte hacia arriba, lo voy a poner en un círculo para identificarlo. Hacia abajo sería el sur, el este está siempre a la derecha y el oeste a la izquierda. Entonces, una vez con esas referencias, yo puedo tratar de localizar esos puntos. Dice que el punto A se encuentra 70 al oeste y 100 al norte. Entonces, en este sistema de coordenadas,
voy a tomar cada una de estas divisiones como si fueran 10 unidades para sintetizar mi escala, y entonces tomo 70, que serían 7 al oeste, entonces serían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, y 100 al norte, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Y estos puntos los voy a unir, y ahí tengo el primer barco, que es el barco A. No le voy a poner todavía las coordenadas, voy a localizar el siguiente punto y luego ya lo relaciono con coordenadas. En el siguiente punto, que es el punto B, tengo 50 al este y 30 al sur. Entonces, hacia el este voy a contar 10, 20, 30, 40, 50 y 10, 20, 30 al sur. Uno los puntos y ahí tengo el punto B. Ahora lo que tengo que hacer es traducir esas coordenadas norte, sur, este, oeste a un sistema XY. Recordemos que todos mis puntos de coordenadas están en base a una coordenada X y una coordenada Y. También hay una coordenada X y una coordenada Y. Entonces, en este punto, la X fueron los 50 que recorrí hacia la derecha en el eje de las X. Entonces le voy a poner 50. Y en el eje de las 10, en este punto, me recorrí 30 hacia abajo, o sea, serían 30 negativos. Entonces, la coordenada que voy a poner sería 50, menos 30. Así de sencillo, ya tengo una coordenada en el sistema, de las X y de las Y. Y en el punto A, en el eje de las X, recorrí primero 70 negativos y luego en el eje de las 10 recorrí 100 positivos. Entonces sería 70, 100. Bueno, ya tenemos nuestras coordenadas como X y Y. Ahora lo que faltaría sería plantear la fórmula que nosotros ya conocemos de distancia entre dos puntos, que es la siguiente. Ok, aquí tenemos ya planteada la fórmula de distancia entre dos puntos que ya habíamos visto desde el tutorial pasado, que nos dice que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la resta de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado. Y si recordarás, lo primero que tenemos que hacer es identificar el x1, x2 y el y1 y el y2. Eso era muy sencillo. Cada uno de los puntos A y B tiene una coordenada x y y. Entonces, al punto A le pongo x y y a este punto lo voy a identificar como el 1, entonces va a ser x1, y1. Así de simple. Y el otro punto también tendría una coordenada xy y le voy a poner el 2, entonces sería x2, y2. Entonces ya con esos datos podemos empezar a sustituir la fórmula. Una recomendación que yo te voy a dar para llevar un trabajo ordenado y que no te equivoques es que abajo de esta fórmula la vuelvas a escribir, pero dejando el espacio de las variables en blanco, que sería de la siguiente manera. Distancia es igual a, estoy copiando esta fórmula, la raíz cuadrada de, esta raíz cuadrada va a abarcar todo, y aquí donde dice x2 menos x1, simplemente voy a dejar estos espacios y luego al cuadrado más, abro el siguiente paréntesis y aquí donde dice y2 menos y1 dejo los espacios. El signo es muy importante que ese sí lo escribamos porque ese signo es parte de la fórmula, no es parte de la variable. Entonces y2 menos y1 y esto al cuadrado.
Entonces, lo que yo hice fue escribir la fórmula exactamente igual, simplemente dejando los espacios de x1, y1, x2, y2 en blanco. ¿Por qué? Porque esos son justo los espacios que voy a rellenar. Entonces, me dice x2, ¿qué voy a hacer? Buscar, aquí no tengo unos, aquí tengo x1 y 1, entonces el x2 está acá. x2 vale 50. Aquí escribo 50. Menos x1, x1 vale, ese lo tengo de este lado, x1 vale menos 70. Entonces, aquí es muy importante entender que si mi valor de x1 es menos 70, cuando yo lo escriba aquí va a haber ya hay un menos, entonces aquí va a haber otro menos 70. Sería recomendable escribir un paréntesis y aquí menos 70. Parece que aquí no se ve muy claro, entonces lo voy a escribir de nuevo. Menos 70. Y afuera había ya un signo negativo. Esto es importante porque a la hora de hacer las operaciones con signos debemos de tomar en cuenta esto. Entonces continúo. En el siguiente me dice y2, busco el valor de y2, que en este caso es menos 30, menos y1, que en este caso sería 100. Ok, ya tengo la segunda parte o la sustitución de mi fórmula. Continúo y ahora lo que sigue es ir haciendo las operaciones. Voy a empezar por resolver lo que está entre paréntesis. Entonces quedaría de la siguiente manera. La distancia es igual a la raíz cuadrada de, y aquí hago esta operación, pero como tengo dos signos, tengo que multiplicarlos. Entonces, menos por menos, si ustedes recuerdan las leyes de los signos, menos por menos nos arroja más. Entonces, esto en vez de ser 50 menos 70 sería 50 más 70, lo que me daría un resultado de 120. Y esto se va a elevar al cuadrado. Luego más, y en el otro paréntesis tengo menos 30 menos 100. Los dos signos son negativos. Recordemos que cuando los dos signos negativos se deben de sumar. Entonces, menos 30 menos 100, menos 130. Se suman, pero se conserva el signo negativo y esto va a estar al cuadrado. Muy simple, entonces ahora lo que tenemos que hacer es tomar la calculadora para resolver estas operaciones de 120 al cuadrado y 130 al cuadrado. Bueno, finalmente vamos a hacer estas operaciones en la calculadora y nos iremos aproximando cada vez más al resultado. En el siguiente paso, ponemos que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de, y aquí 120 al cuadrado en la calculadora nos arrojaría un resultado de 14.400 más 130 al cuadrado, que nos arrojaría un resultado de 16.900. Aunque está negativo, cuando yo elevo un negativo al cuadrado se vuelve positivo. Otra cosa importante de mencionar es que cuando nosotros elevamos al cuadrado, el resultado ya no lo debemos de poner al cuadrado. Es un error muy común que escriben 120 al cuadrado y le ponen 14.400 al cuadrado. Eso está incorrecto porque ya se elevó al cuadrado. Finalmente hacemos esta suma y tengo que la distancia es igual a la raíz cuadrada de, y la suma de todo esto me da 31.300. Finalmente, para tener un resultado más exacto, sacamos esa raíz cuadrada y me queda que la distancia va a ser igual a 176.92. Recordemos también algo importante es remarcar nuestro resultado, ya sea con un marcatextos en su cuaderno o simplemente ponerle un marco para identificación. Bueno, eso es todo. En el siguiente tutorial ustedes van a tener ejercicios para practicar lo que hemos aprendido en este tema. Hasta luego.